Buenas noches, señores. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Miren, habíamos estado viendo lo que era capacidad de planta y habíamos resuelto algunos ejercicios. Vamos a terminar hoy día este tema con los siguientes ejercicios, ¿ya? Miren, vamos a ver otro ejercicio sobre capacidad de planta, capacidad real y también lo que es producción real, ¿ya? Miren, acá tenemos el siguiente ejercicio. Dice, tenemos un DOP, dice que para fabricar un banquito de madera y se trabaja, dice, un turno al día de 7.5 horas el turno, ¿no? Y me piden
primero vamos a mirar el DOP, ¿ya? Acá tenemos un pequeño DOP que tiene 5 actividades, ¿no? Cortar demora 2 minutos, comprobar las medidas 1.5 minutos, clavar las patas, dice 1.6 minutos, lijar 3 minutos y pintar 2 minutos y luego obtenemos un banquito de madera, dice, ¿no? Me dan este DOP, me dicen que se trabaja un turno al día de 7.5 horas el turno. Y la primera pregunta que me hacen es hallar la capacidad efectiva o real diaria, ¿no? Diaria. En la pregunta B me dicen, si se trabaja las 7.5 horas diarias sin ninguna interrupción, ¿cuál será la producción real diaria? Y luego, en la pregunta C, me dicen, si en el día se pierde una hora por algún motivo, ¿no? Que no me especifican, pero perdemos una hora, ¿cuál sería la producción real diaria? Y luego me piden cuál es la eficiencia, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia? Entonces, vamos a resolver este ejercicio, que es el ejercicio de repente que nosotros, o el tema que veremos con mayor, que normalmente vamos a tener que resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Vamos a imaginarnos que esto sea una línea de producción, ¿no? Es una línea de producción. Podrían haber varias líneas de producción, ¿no? Entonces, miren, la primera pregunta, me pregunta cuál es la capacidad real o efectiva, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, miren, como ustedes saben, si yo tengo acá un DOP, voy a buscar el mayor tiempo. Y ese mayor tiempo, ¿no? Que en este caso es lijar 3 minutos, ese mayor tiempo es el tiempo de ciclo, o también llamado cadencia o cuello de botella, ¿no? Que es el tiempo en que se fabrica una unidad de producción, ¿no? Entonces, el mayor tiempo en este caso es lijar, demora 3 minutos, ese será el cuello de botella, o tiempo de ciclo, o cadencia, todo eso significa lo mismo. Entonces, contestamos la primera pregunta. ¿Cuál será la capacidad efectiva, no? La capacidad efectiva o capacidad real, que es lo mismo. Entonces, el mayor tiempo, ¿no? Ese es el tiempo de ciclo, es el peor tiempo, ¿no? Entonces, como dice acá, la cadencia o tiempo de ciclo o cuello de botella es lijar, dura 3 minutos. ¿Qué significa? Que en este tiempo, que es 3 minutos, se va a fabricar una unidad, es decir, un banquito de madera. En un día, que es 7.5 horas, lo pasamos a minutos, ¿no? 60 minutos, ¿cuántas unidades o cuántos banquitos podemos fabricar? Hacemos una regla de 3 simple y me va a salir entonces 150 unidades por día, ¿no? Porque un día, según el ejercicio, se trabaja un turno al día de 7.5 horas. Entonces, en 7.5 horas, ¿cuántos banquitos encontramos? 150. Entonces, esta vendría a ser, miren, la capacidad efectiva o real, ¿no? De esta manera sencilla calculamos cuál es la capacidad efectiva o real, ¿no? Que en realidad es lo que cuando me preguntan es la capacidad de planta, ¿no? Cuando me hablan de la capacidad de planta, ya sabemos que hay dos tipos de capacidad, ¿no? La capacidad real y la capacidad teórica o proyectada o diseñada. Pero normalmente cuando me hablan de la capacidad de planta se refieren a la capacidad real. Entonces, en este caso, la capacidad real es 150 unidades por día, ¿no? Esa es. Ahora, la segunda pregunta, me dicen, si se trabajan las 7.5 horas diarias sin ninguna interrupción, ¿cuál sería la producción real diaria? Esta es la capacidad real diaria o efectiva. Si no hay ninguna interrupción, ¿cuál debería ser la producción real? La misma, ¿no es cierto? La producción real debería ser la misma. Entonces, 150 unidades por día. No tengo que hacer ningún cálculo. Esta es la capacidad real o efectiva, pero si no hay ninguna interrupción, ¿cuál sería mi producción real? La misma, ¿no? 150 unidades al día. ¿Ya? Estamos viendo para que los conceptos queden más claros. Y la pregunta C dice, si en el día se pierde una hora, por algún motivo, ¿cuál sería la producción real diaria? ¿No? Si se pierde una hora por algún motivo. Bueno, entonces mire, si se pierde una hora al día, ¿no? Entonces ya no estaríamos trabajando en realidad 7.5 horas, ¿no? Sino 6.5 horas.
Entonces, en un día ya no tiene 7.5, sino 6.5. Entonces, lo mismo, ¿no? La cadencia o cuello de botella o tiempo de ciclo quiere decir que es la operación de lijar, ¿no? Una unidad se fabrica en 3 minutos. En 6.5 horas, porque se ha perdido una hora por algún motivo, ¿no? Convertido a minutos, 60 minutos, ¿cuántas unidades se producirán? Hacemos una regla de 3 simple, y en esa regla de 3 simple me sale 130 unidades. Y esa vendría a ser la producción real. Entonces, la producción real sería 130 unidades, ¿no? Porque se ha perdido una hora. Y si a mí me piden hallar la eficiencia, recordaremos la fórmula que vimos en clases anteriores. La eficiencia era así, ¿no? Producción real entre la capacidad real o efectiva por 100, ¿no? La producción real en este caso es 130. La capacidad real ya hemos averiguado que es 150 y me quedaría entonces 86.7%. Entonces la eficiencia es el 86.7%, ¿no? Lógicamente en este caso, miren, en el de A y B, si yo calculara la eficiencia sería el 100%, ¿no? Porque la capacidad real va a ser igual a la producción real. La eficiencia en este caso de acá sería el 100%. Pero acá se perdió una hora por algún motivo, entonces la producción real ya no coincide, ¿no? Con la capacidad real. La producción real es menos, 130 unidades. Y la eficiencia sería en este caso 86.7%. Entonces, esto que hemos visto es simplemente para afianzar otra vez los conceptos, ¿no? Y tal vez esto sea lo que nosotros usemos más, ¿no? Yo tengo un DOP, busco el mayor tiempo, y ese mayor tiempo es el que marca el ritmo de la producción. Y con eso, con esta cadencia, con este tiempo de ciclo, yo calculo la capacidad efectiva o real. ¿Ya? Miren, a ver, vamos a recordar algunas cosas. Bueno, este es un pequeño ejemplo donde hay solamente 5 actividades, pero vamos a imaginarnos que hubieran más actividades. ¿Ya? Vamos a suponer que no tengo 5 actividades, como en este caso, tengo 4 operaciones y una inspección. Vamos a suponer que tengamos 20, ¿ya? 15 operaciones y 5 inspecciones, por ejemplo. Vamos a imaginarnos que el mayor tiempo es igual, ¿ya? 3 minutos. Esa sería la cadencia o tiempo de ciclo. No, perdón. Vamos a imaginarnos que hay un tiempo que de estas 20 actividades que le estamos suponiendo, que sea, por ejemplo, 2 horas o 3 horas, ¿ya? 3 horas. Vamos a imaginarnos que tenemos un DOP que tiene 20 actividades, 15 operaciones y 5 inspecciones, ¿ya? Y el mayor tiempo es una operación y el tiempo es 3 horas. Y el tiempo que le sigue, vamos a imaginarnos que sea 3 minutos, ¿ya? ¿Cuál sería la cadencia? Lo más normal, ¿no? ¿Cuál sería la cadencia? ¿3 horas o sería 3 minutos? O tiempo de ciclo, o cuello de botella. Si yo tengo un DOP que tiene 20 actividades, 15 operaciones y 5 inspecciones, vamos a imaginar eso. La operación de mayor tiempo que demora es 3 horas y la que le sigue es 3 minutos, ¿no? Lo que yo les estoy preguntando es, ¿cuál sería la cadencia? ¿3 horas o 3 minutos? Horas, ingeniero. Sí, 3 horas. aparentemente serían las 3 horas, ¿no es cierto? Pero miren, podría ser 3 horas, pero lo más probable es que no sea 3 horas. Ustedes tendrán que averiguar, ¿ya? Pero lo más probable es que 3 horas no sea. ¿Por qué? Porque miren, vamos a imaginar que 3 horas, vamos a imaginar que esta operación que demora 3 horas, ¿no? Esta operación que demora 3 horas, vamos a suponer que sea una operación, que sea la operación número 12, por ejemplo, ¿ya? La operación número 12. Es decir, debajo de 12 hay todavía 8 actividades más, ¿no? Porque son 20, ¿no? Hay 8 actividades, ¿no? O vamos a hablar mejor de solamente pura operación, ¿ya?
20 operaciones ya. La operación 12 dura 3 horas. Entonces, hay 8 que están por debajo, ¿no? Entonces, si la operación 12 demora 3 horas, entonces la operación 13 tiene que esperar 3 horas, ¿no? O sea que la operación, no es que todo es secuencial, ¿no? Tendría que esperar yo 3 horas para enviar a la operación número 13. Podría ser, ¿no? Podría ser si es que las cosas están mal hechas, ¿no? Pero lo más probable es que no, ¿no? Tienen que averiguarlo, pero lo más probable es que no. Porque si es así, entonces pues yo no voy a esperar que los 8 operarios que están por debajo de la operación 12 no van a esperar 3 horas, pues, ¿no? O al revés, ya, vamos a suponer que no sea 3 horas, ¿ya? Vamos a suponer que sea, por ejemplo, 8 horas, ¿ya? Ya más notorio. La operación 12 es la mayor y dura 8 horas. La operación que sigue dura 3 minutos. Entonces, si ustedes me dijeran que la cadencia dura 8 horas, o sea, todo un turno, por ejemplo, entonces los otros 8 operarios que están por debajo, mejor que no vayan a trabajar, ¿no es cierto? Sería absurdo. Entonces, ¿qué es lo más probable? ¿No? Prácticamente seguro. Que si demora 8 horas en esa operación, seguramente esa operación que demora 8 horas, otro día ha trabajado y lo ha guardado en almacén, ¿no? Lo ha guardado en almacén, lo que fuera, ¿no? De tal manera que cuando yo llego a trabajar, ¿no? Entonces la operación 12 demora 8 horas. Pero la operación número 13, no voy a esperar yo 8 horas, sino que voy a sacar de almacén la operación que ya ha sido tratada, ¿no es cierto? En resumen, en realidad, estas 8 horas es como si no existiera. Entonces, el verdadero tiempo de ciclo o cadencia sería 3 minutos, ¿no? No sé si recuerdan eso que dijimos el ciclo pasado, pero eso es importante, ¿no? Esos son tiempos que están en realidad fuera de ciclo. Entonces, cuando ustedes tienen un tiempo muy grande, 4 horas, 3 horas, ¿no? 5 horas, tienen que averiguar. Lo más probable, casi seguro, es que no. Esa es la operación 12, la operación 13, no voy a esperar 5 horas, 8 horas. Seguramente saco de almacén lo que ya se ha procesado y lo utilizo, ¿no? Si no, lo demás sería absurdo, ¿ya? Eso se llaman tiempos que están en realidad fuera de, de lo real, ¿no? Entonces, eso cuando tengan un tiempo grande, averigüen, ¿no? Lo más probable es que no sea así, ¿no? Lo más probable es que sea como yo les estoy contando, ¿ya? Bueno, eso solamente para recordar, porque si ustedes recuerdan, eso ya hemos conversado el ciclo pasado. Bueno, entonces lo que queríamos acá aclarar que el mayor tiempo me permite calcular la capacidad real, ¿no? Y si sucede algún problema, que pierdo tiempo por algún motivo, por el que fuera, eso vendría a ser la producción real, ¿no? Así como acá en el ejercicio C, ¿no? Se perdió una hora por algún motivo, entonces ya la producción real no coincide con la capacidad real, es menor, ¿no? 130 en este caso. Entonces, la eficiencia sería producción real entre la capacidad real, ¿no? En este caso sería 86,7%, ¿ya? Entonces, vamos a dejar esto. Vamos a ver ahora otro ejercicio que ahora sí ustedes lo van a hacer. Miren, vamos a leer este ejercicio sobre capacidad de planta, pero miren, dice lo siguiente, ¿no? En una fábrica de ensamblaje de lavadoras, ¿no? Se necesitan las siguientes tareas con sus respectivos tiempos. Entonces acá tenemos 8 tareas, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? Tenemos 8 tareas. Sus respectivos tiempos en minutos y la precedencia, ¿no? Como ya saben ustedes, preceder quiere decir que es ir adelante, ¿no? Por ejemplo, acá la tarea A va adelante de quién? De nadie. La tarea B va adelante de quién? De A, ¿no? Y así, ¿no? Al final, la última tarea H va adelante de quién? De G, ¿no? Entonces, esto me sirve a mí para dibujar, ¿no? El diagrama de precedencias. Es una fábrica de ensamblaje de lavadoras y me piden
la primera pregunta, dibujar el diagrama de precedencias, ¿no? Y en la segunda pregunta me piden balancear esta línea de ensamblaje, ¿no? Me dicen si se trabaja 9 horas al día y la producción por día no se sabe, miren. La producción por día me dicen debe ser N unidades, o sea, no conozco la producción por día. Y con eso me piden primero el número mínimo de estaciones de trabajo si el tiempo de ciclo teórico es 9 minutos. O sea, me dan el ciclo teórico, que es 9 minutos, ¿no? Luego me piden determinar las estaciones de trabajo indicando qué tareas las conforman usando el peso posicional. O sea, lo que me están preguntando acá es el balance de línea, ¿no? Yo debo balancear, ¿no? Como acá miren es una línea de ensamblaje, ustedes recordarán que para balancear la línea lo que yo voy a hacer es agrupar tareas, ¿no? Y esa agrupación de tareas se llaman estaciones de trabajo, ¿no? Se llaman estaciones de trabajo. Entonces estamos recordando lo que vimos el último capítulo del ciclo pasado, ¿no? Balance línea. Luego la siguiente pregunta me dicen hallar la eficiencia de la línea balanceada, o sea, yo balanceo la línea, hallo su eficiencia y los tiempos muertos por ciclo, ¿no? Ustedes saben que los tiempos muertos por ciclo son tiempos ociosos que se generan en toda la línea, ¿no? Luego me piden graficar las estaciones propuestas, ¿no? Me dicen graficar las estaciones propuestas. ¿Por qué estamos recordando, miren, esta parte? Estamos recordando esta parte porque ya lo habíamos dicho, si ustedes recuerdan, vamos a recordarlo en diferentes oportunidades. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en la primera clase que básicamente habían dos tipos de plantas, ¿no? Una planta orientada al producto y una planta orientada al proceso, ¿no? Si yo tengo una planta orientada al producto, ¿no? Eh, Recuerden que hemos dejado un trabajo y que ese trabajo era redistribuir la planta, ¿no? Redistribuir la planta. Si yo escojo una planta que está orientada al producto, ¿no? Todas las plantas, empresas que son líneas de ensamble, como acá, ¿no? Que es una línea que ensambla lavadoras, dice, ¿no? Ensamblar electrodomésticos, computadoras, autos, todos son plantas orientadas al producto. Entonces, en el trabajo que hemos dejado, ¿no? Mucho más adelante, ¿no? Ya lo veremos, vamos a tener que hacer una propuesta. Hay una distribución por detalle, que ya lo estudiaremos después, y luego yo voy a proponer una mejora, ¿no? Pero si yo tengo una planta orientada al producto, como en este caso, la propuesta que yo haga, que todavía lo veremos mucho más adelante, pero la propuesta que yo haga no debe contradecir a mi balance. No debe contradecir a mi balance. Ustedes recordarán que nosotros balanceamos la línea básicamente para alcanzar una determinada producción, ¿no? Si yo balanceo la línea para alcanzar una determinada producción. ¿Cómo hago eso? Tratando que los tiempos se parezcan más, ¿no? Pero para eso hago, para alcanzar una determinada producción que yo quiero. Entonces, si ustedes hacen su propuesta, ¿no? Mucho más adelante, deben compararla con el balance en línea, porque si hay contradicción en lo que ustedes proponen con el balance en línea, querría decir que ni siquiera puedo cumplir pues con alcanzar la producción que yo quiero, y sería absurdo, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros, ¿para qué queremos hacer una redistribución de planta? Para aumentar la productividad, ¿no? Para producir más, para incrementar la productividad. Y si hay una contradicción entre mi propuesta y el balance en línea, ni siquiera podría cumplir con lo que yo quiero producir diario. Entonces sería absurdo, ¿eh? Entonces, eso lo veremos mucho más adelante, ¿no? Pero estamos resaltando que si yo tengo una planta orientada al producto, estoy obligado en el trabajo a hacer un balance lean. Y no debe contradecir mi propuesta a ese balance lean, si no sería absurdo, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, o sea, hago un balance. Hasta aquí es lo que hasta la parte B es lo que hemos hecho el ciclo pasado. Acá viene lo que hemos hecho ahora, ¿no? La parte C. Dice, si se trabaja un turno al día, 5 días por semana, 9 horas por turno, me piden hallar la capacidad real de la fábrica, de la planta, después del balance en línea. O sea, después que balanceó la línea, me piden que yo calcule cuál es la capacidad real. Me dice, después de balancear la línea, que yo calcule cuál es la producción real en unidades por semana, ¿no? Después del balance. Y luego me dice
si la utilización es el 80%, que yo haya la capacidad de diseño en unidades por semana también, ¿no? Entonces, yo hago mi balance en línea y voy a volver a calcular cuál es mi capacidad real, ¿no? También cuál es mi producción real, y en este caso también cuál es la capacidad de diseño, ¿ya? Entonces, bueno, este tema no es nuevo, salvo la parte C, ¿no? Recuerden que ya lo hemos visto, vamos a recordarlo, lo vamos a recordar muchas veces, ¿ya? Porque es importante esta parte. Entonces comenzamos. Miren. A ver, ustedes damos algunos minutos, ustedes comiencen balanceando la línea, es exactamente igual como hemos hecho el ciclo pasado hasta la parte B, ¿no? Ya la parte C es lo que hemos visto ahora, ¿no? Pero ustedes, a ver, procedan hasta la parte B, ¿ya? Damos, como siempre, algunos minutos. Vamos a dar unos 5 o 10 minutos para que resuelvan hasta la parte B y luego ya lo explicamos, ¿ya?
Miren, vamos entonces a recordar cómo hacíamos un balance lineal, ¿no? Lo primero que me piden es dibujar el diagrama de precedencias, ¿no? Acá dice que A no está delante de nadie, ¿no? A no va delante de nadie. Dice B va delante de A, aquí está, ¿no? B va delante de A. Luego hizo C, también va delante de B. C va delante de B también. C va delante de B. Luego dice D, también va delante de B. D va delante de B también, está, ¿no? D delante de B. Luego dice E va delante de C. E va delante de C. Luego dice F, también va delante de C. F va delante de C. Luego dice G, va delante de tres elementos, miren, D, E y F. G delante de D, E y F. G delante de D, de E y de F. Y al final, H va delante de G. Aquí está, ¿no? H va delante de G. Y a cada tarea, a cada elemento le colocamos el tiempo que aparece acá en minutos, ¿no? A vale 4 minutos, B 3 minutos, etcétera, ¿no? Bueno, ahí le hemos copiado, ¿no? Todavía no vemos el recuadro, ¿no? Que es las estaciones todavía, ¿no? Solamente hemos dibujado. Bueno, luego, la segunda pregunta ya me piden balancear la línea. Si se trabaja, dice, 9 horas diarias y la producción debe ser N unidades. O sea, la producción no la conocemos. Pero en la primera pregunta que me hacen, dice que me piden hallar el número mínimo de estaciones de trabajo si el tiempo de ciclo teórico es 9 minutos. O sea, me dan el ciclo teórico. Entonces acá miren, en la primera pregunta, la fórmula para hallar el tiempo de ciclo es esta, si ustedes recuerdan, ¿no? Tiempo de ciclo es igual a T, que es el tiempo de producción, y P es la producción o demanda, ¿no? Según el problema, el ciclo C es el tiempo de ciclo, ¿no? Ciclo teórico, en este caso es dato, dice, es 9, dice, vale 9. El tiempo son 9 horas, dice, ¿no? Y la producción diaria no conocemos, es N. Pero este numerador que está acá en horas, se debe colocar cómo están acá las tareas o elementos, están en minutos. Entonces lo pasamos a minutos, ¿no? 1 hora 60 minutos, ¿no? De acá despejamos y me sale que N vale 60 unidades. Entonces ya tengo, ¿no? Se produce diariamente 60 unidades en un tiempo de 9 horas. ¿Y cuál es el ciclo teórico? 9, ¿no? 9 es el ciclo teórico. Con eso podemos calcular el número mínimo de estaciones de trabajo, ¿no? Recordando cómo hacíamos para calcular el número mínimo de estaciones de trabajo, sumamos todos estos tiempos de las tareas, que en este caso es dato, 29, entre el ciclo teórico. 29 entre el ciclo teórico, que es dato de problema, y me sale que hay 3.22 estaciones de trabajo. Eso lo redondeamos a 4, ¿no? No puedo colocar 3, porque acá la fórmula me dice que hay más de 3 estaciones de trabajo, o sea, son 4 estaciones, ¿no? No puedo tomar fracción. Entonces, 4 estaciones. Pero recuerden ustedes que si esta fórmula es el número mínimo de estaciones de trabajo, me sale 4, no exactamente me va a salir 4. Me puede salir 4, o 5, o 6 estaciones. Lo que no me puede salir es menos. Si me sale menos de 4 estaciones, por ejemplo 3, quiere decir que en algo nos hemos equivocado. Pero sí puede salirme más, ¿no? 5 estaciones, 6 estaciones, ¿ya? Y vamos a recordar también cómo hacíamos nosotros para balancear eh, una línea de ensamblaje con el peso posicional, ¿no? Recuerden ustedes que
tenemos que agrupar elementos o agrupar tareas, y esa agrupación debe ser menor o igual que el ciclo teórico, en este caso menor o igual que 9. Y debo respetar la precedencia. Entonces, cuando yo agrupe tareas, perdón, para formar una estación, esa agrupación debe ser menor o igual que 9. No puede ser más de 9. ¿Ya? Y debo respetar la precedencia. Por ejemplo, acá, miren. ¿Qué pasa si yo digo que el elemento A con el elemento C podrían ser una estación A y C? ¿A y C puede ser una estación? No. ¿Por qué no puede ser una estación? Porque estaría burlando la precedencia, porque acá dice que debe pasar por B. No podía tomar A y C, estaría pasándome el B. ¿Ya? Entonces, no puedo, tengo que respetar la precedencia y lo que yo agrupe debe ser menor o igual que el ciclo teórico, en este caso, menor o igual que 9. Ese es el criterio. Y ahora miren, hacíamos lo siguiente, ¿no? Hacíamos una tabla. En esta primera columna copiaba todas las tareas A, B, C, D, E, F, G, H, y entre paréntesis colocaba lo que demoraba cada tarea o elemento, ¿no? A vale 4 minutos, B 3 minutos, etc. Y luego calculábamos en la segunda columna el peso posicional. ¿Cuál es el peso posicional de A, por ejemplo? El peso posicional de A es cuál es la suma de todos los tiempos para llegar de A hasta el último elemento, o sea, para llegar hasta H. Miren, de A hasta H hay varios caminos. Miren, un camino es este, ¿no? Miren, A, B, C, E, G, H. Es un camino. Otro camino sería así, ¿no? A, B, C, F, G y H. Hay otro camino, A, B, D, G y H. Hay tres caminos en este caso. ¿Cuál voy a tomar? El que sume más. En este caso, el que suma más me da 24, ¿no? ¿Cuál es el peso posicional de B? Igual, ¿no? De B hasta el último que sería H, ¿no? Acá también hay tres caminos también, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. ¿Cuál voy a tomar? El que sume más, ¿no? Y así, ¿no? Y así. Por ejemplo, ¿cuál será el peso posicional de D? De D. Sería D más G más H. Sería 3 más 4 más 2. 9. El peso posicional de D es 9. Acá está, ¿ves? Peso posicional de D, 9. ¿No? ¿Cuál es el peso posicional de E? De E hasta H, ¿no? Sería E, G, H, ¿no? 7 más 4, 11, 13. El de E vale 13. Perdón, el de E vale 13. Ahí está, ¿no? El peso posicional de G sería de G hasta el último, que sería H, 4 más 2, 6, ¿no? Y así, ¿no? Y bueno, el de H vale 2. Entonces nosotros hemos hallado el peso posicional y luego la siguiente columna es colocar el orden. El orden quiere decir simplemente que de acuerdo al peso posicional le voy a numerar de mayor a menor. El mayor número es 24, el peso posicional es el orden 1. El que le sigue es 20, el orden 2 y así, ¿no? El que le sigue 17, orden 3. El que le sigue, ¿cuál es? Sería 13, el orden 4 y así, ¿no? Y ya tenemos el orden. Entonces, en base a este elemento y en base al orden, nosotros vamos a balancear la línea. Recuerden ustedes que cuando se les pide a ustedes balancear la línea con el peso posicional, hay una sola forma correcta de hacer. Cualquier otra forma estaría mal. ¿Ya? Hay una sola forma correcta de hacer. No hay dos formas. Si me piden el peso posicional, hay una sola manera. Y como nosotros hacíamos el ciclo pasado, miren ustedes, para poder balancear la línea o recordar, les pedía yo que en un papel copien la primera columna, elementos, y copien la tercera que dice orden, ¿ya? Solamente, por favor, copien la primera y tercera columna, ¿ya? Si quieren copian todo, ¿no? Pero para que podamos explicar, si no, se van a confundir, ¿ya? Porque yo recuerdo que muchos se equivocaban en el momento de hacer el balance, ¿ya? Entonces, por favor, copien la primera columna que dice elementos y la tercera que dice orden, ¿ya? En un papel.
y luego me van a ir siguiendo en lo que voy a hacer. Bueno, entonces han copiado entonces la primera columna que dice elementos A4, B3, C4, etcétera, y el orden, ¿no? 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, ¿no? Antes de continuar, recordando, ¿no? Miren, acá el ciclo teórico era 9, ¿no? ¿Qué cosa es el ciclo teórico? Que en ese tiempo yo debería fabricar para poder obtener lo que me están pidiendo, ¿no? Y lo que me están pidiendo es que yo fabrique 60 unidades diarias. Entonces, para poder fabricar 60 unidades diarias, yo debo de fabricar ahí, ¿no? En un ciclo teórico de 9, ¿no? Es decir, eso significaba, si ustedes recuerdan, que ninguna de estas tareas tenían que ser más de 9. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que acá el E, que dice 7, vamos a imaginar que E no fuera 7, ¿eh? Que fuera 10. 10. Si E fuera 10, o sea, mayor que el ciclo teórico, eso significaría que yo nunca podré fabricar 60 unidades en un día de 9 horas de trabajo, ¿no? ¿No? Eso significaría, si alguna tarea, ¿no? Algún elemento fuera mayor que el ciclo teórico, significaría que yo nunca podré fabricar 60 unidades en un día de 9 horas. Eso significaría. Pero como ustedes aprecian, no sucede eso, ¿no? A vale 4, B vale 3, todos son menores. El mayor es E7, ¿no? Que es menor que el ciclo teórico. Por lo tanto, no hay ningún problema. Si E fuera 10, por ejemplo, mayor al ciclo teórico, significaría que yo nunca podré cumplir con fabricar 60 unidades diarias y significaría que yo tengo que hacer algo en E para lograr, ¿no? ¿Qué tendría que hacer, no? Habíamos dicho que lo más factible es colocar en E, si así fuera acá, si E fuera 10, colocar uno de mis mejores operarios o mi mejor operario, ¿no? Para que logre bajar de 10 por lo menos a 9. Si logra eso, puedo trabajar. Si no puede hacerlo, mi mejor operario tendría que hacer horas extras, pero hacer horas extras encarece el producto, ¿ya? Pero en este caso no se da esa situación, ¿no? Todos son menores que 9. Bueno, entonces miren, vamos a comenzar a balancear la línea. Entonces lo que nosotros íbamos a hacer es fijarnos en la columna que dice orden. Voy a fijarme, como supongo que todos han escrito en un papel la primera columna y la tercera que dice elemento y orden, ustedes van a hacer lo siguiente, miren, voy a tomar el orden 1, ¿no? El orden 1. Y a ese orden 1 le ponen algún símbolo. Por ejemplo, le voy a dar un check, ¿ya? Al orden 1 yo le voy a dar un check, ¿no? Acá como si fuera un check, ¿no? O sea, ustedes lo deben anotar en su papel, ¿no? Y ese orden 1 es el elemento A. Entonces también le pongo un check. 4. Entonces, hasta ahora tengo que A vale 4, pero debe acercarme al 9, ¿no? Al ciclo teórico.
Entonces tomo el siguiente orden, que es 2. También le doy un check, ¿no? Un símbolo, el que ustedes quieren, le doy un check también. El orden 2 es B, que vale 3. Le doy un check también. Entonces, miren, hasta ahora tengo A y B y la suma es 7. La suma es 7. Me tocaría el orden 3, ¿no? Le doy un check también. Pero si tomo el orden 3, vendría a ser C. Pero se pasaría, ¿no? 4 más 3 más 4 sería 11, se pasaría de 9. Entonces tomaría el orden 4. El orden 4, 7 se pasó, ¿no? Ahora, tomaría de repente, miren, ¿cuál? Para que me dé 9, tendría que tomar el orden 1, el orden 2, y los demás se pasarían, salvo el orden 6, ¿no? El orden 6 sería F. Entonces acá sería A, B y F, ¿no? A, B y F, miren, la sumatoria me da 9. Pero hasta ahí cumpliría. Pero debo respetar la precedencia. Entonces voy a mirar mi gráfica, ¿ya? A, B, F. ¿Puedo tomar A, B, F? Miren, ¿puedo tomar A, B y F? No puedo tomar. No estaría respetando la precedencia acá de C, miren. No puedo tomar A, B, F, no puedo tomar. Entonces no estaría respetando la precedencia. Entonces, miren, solamente me quedaría que A y B sea una estación. ¿Por qué? Porque 4 y 3 son 7. Si me conecto con C, se pasaría de 9, ¿no? Sería 11. Y si conecto con D, también se pasa. Y no puedo conectarme con F porque no estaría respetando la precedencia. Resumiendo, ya tengo mi primera estación. Mi primera estación estaría conformada por el elemento A y por el elemento B, y sería mi primera estación de trabajo. ¿Y cuánto suma? Suma 7 minutos. Entonces, miren, ya tengo mi primera estación de trabajo y he tomado el orden 1 y el orden 2. Continúo con el orden. Me tocaría el orden 3, ¿no es cierto? Me tocaría el orden 3. El orden 3 le voy a colocar otro símbolo, por ejemplo, le voy a colocar un puntito ahí. El orden 3 sería el elemento C, que vale 4. Voy a continuar. Sería el orden 4, ¿no? El orden 4, miren. El orden 4 vendría a ser el elemento E. Si yo pongo un puntito al orden 4, que es el elemento E, se pasaría, ¿no? 7 más 4, 11. Se pasaría. Entonces, miren, entonces hasta ahí tengo el C. Me voy a fijar, ¿ya? Acá C, mira. Tengo varios acá. Entonces, miren, voy a fijarme acá. Tengo el orden 3, que sería C. El orden 4 es 7, se pasaría. Me tocaría el orden 5, ¿no? Entonces me paso al orden 5. Pasaría al orden 5, que sería D, que vale 3. Le pongo un punto también. Entonces hasta ahora tengo que C vale 4 y que D vale 3. Tengo 7, ¿no? Ahora, el orden 4 no se puede. Voy a tomar el orden 6, miren. Voy a tomar el orden 6, le pongo un puntito también. Vendría a ser F, le pongo un puntito. Entonces yo tendría acá hasta ahora, tengo C que vale 4, D que vale 3 y F que vale 2. La suma es 9, ¿no? Entonces sería C, D y F. Vamos a ver si se puede tomar, ¿ya? C, D y F acá, miren. ¿Puedo tomar C, D y F? ¿Burla alguna precedencia? No, no burla ninguna precedencia, está correcto. Puedo tomarlo. Y la suma es 9. Entonces esta sería mi segunda estación de trabajo. Entonces yo digo acá, el elemento C, el elemento D y el elemento F conformaría mi segunda estación de trabajo y la suma es 9 minutos, ¿no? Entonces, miren, hasta ahora he tomado el orden 1, el orden 2, el orden 3, el orden 5, el orden 6. ¿Qué orden me tocaría ahora? ¿Qué orden me tocaría? ¿Me están siguiendo? ¿Qué orden me tocaría? He tomado el orden 1, 2, 3, 5, 6. ¿Qué orden me toca? 4. 4, ¿no es cierto? Me tocaría el orden 4, que vendría a ser el elemento E. Luego me tocaría, miren, el orden 7. Pero si tomo el orden 7, ¿no? Vendría a ser el elemento G4, se pasaría, ¿no? Sería 7 y 4, 11. Entonces, miren, vamos a mirar, ¿ya? Hasta ahí estaría en el orden 4, que vendría a ser E. Vamos a mirar acá. Yo me ayudo con la figura, ¿no? Miren acá. Acá, miren, E. Miren, E solamente se conecta con G, ¿no? Pero si yo me conecto con G, 7 y 4 se pasarían, ¿no?
Y no puede tomar 7 y H no puedo tomar, ¿no? Me estaría burlando de la precedencia. Quiere decir que solamente esto tendría que ser una estación de trabajo. Un solo elemento, una sola tarea, ¿no? Porque si yo tomo G, son 11, se pasa de 9 y no puedo tomar E y H, estaría burlando la precedencia. Entonces ya tengo mi siguiente estación de trabajo. Está formada por un solo elemento, que es el elemento E, ¿no? Que del orden 4 sería mi tercera estación y vale 7 minutos. Bueno, entonces miren, ya hemos tomado todos los órdenes, me faltan solamente los dos últimos, 7 y 8. El orden 7 y 8 es el elemento G y H, ¿no? Y la suma es 6, miren. 4 y 2, 6, ¿no? G y H es la estación 4, y la suma es 6, ¿no? Y acá está graficado, ¿no? G y H sería 6. Entonces miren que tenemos, ya hemos balanceado la línea. Mi primera estación que está formada por dos elementos, A y B. La segunda estación por tres elementos, C, D y F. La tercera por un solo elemento. Y la cuarta por dos elementos, ¿no? Y estos serían los tiempos, 7, 9, 7 y 6. Entonces buscamos el mayor tiempo. Acá en la última columna buscamos el mayor tiempo. El mayor tiempo es el peor tiempo, el más ineficiente. Justamente por ser el más ineficiente es el que marca el ritmo de la producción. Ese se llama el tiempo de ciclo o cadencia o cuello de botella, que vendría a ser acá el 9. ¿Qué le llamo ciclo real para diferenciarlo del ciclo teórico? Pero en realidad, miren, el ciclo teórico era 9 y acá también está coincidiendo. Pero recuerden ustedes que el ciclo real puede ser menor o igual que el ciclo teórico, ¿no? El ciclo real puede ser menor o igual, ¿no? En este caso es igual, ¿no? Entonces ya tenemos acá el mayor tiempo, ¿no? Que le llamamos, después de haber balanceado, es el ciclo real, ¿no? Después del balance. Con eso calculamos la eficiencia. La sumatoria de tiempos por 100 entre K por C. La sumatoria de tiempos es la suma de todas las tareas, que suma 29, por 100 entre K. K es el ciclo, perdón, K es el número de estaciones, que en este caso son 4, ¿no? 4 estaciones. C es el tiempo de ciclo real, que es 9, ¿no? Operamos, me queda 80.56% de eficiencia. Calculamos los tiempos ociosos en toda la línea, o tiempos muertos, sería esta fórmula, ¿no? K por C menos la sumatoria de tiempos. K es número de estaciones 4, C es el ciclo real 9, menos la sumatoria de tiempos, que es 29, ¿no? Me quedaría 7 minutos por ciclo, ¿no? O 7 minutos en toda la línea. Quiere decir que cada ciclo se genera 7 minutos de tiempo ocioso. Y como el ciclo es 9, quiere decir que cada 9 minutos se generan 7 minutos de tiempo ocioso, ¿no? La siguiente pregunta es graficar, ¿no? Las estaciones de trabajo. Bueno, acá, de acá lo sacamos, ¿no? Miren ustedes, la estación 1 y 2 están conectadas. La estación 1 y 2 están conectadas. La estación 2 con la 3 y la 2 con la 4 se conectan, ¿no? 2 con 3 y 2 con 4. 2 con 3 y 2 con 4, ¿no? Y luego, la 3 con la 4 también están conectadas, ¿no? Las 3 con la 4 también están conectadas, ¿no? Entonces, eso sería el gráfico, ¿no? Y colocamos acá el tiempo de cada estación, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Que es muy útil cuando ya usted presente su trabajo, ¿no? Si alguien, cuando hagan su trabajo, tiene una planta orientada al producto, una empresa de ensamblaje cualquiera, ensamble de un electrodoméstico, una computadora, lo que fuera, tiene que dar su propuesta y esa propuesta tiene que compararla con este balance en línea. No lo puede contradecir, porque si lo contradice sería absurdo, ¿no? ¿Para qué hacemos nosotros un balance en línea? Para alcanzar una determinada producción, ¿no? Y para eso, ¿qué hacemos? Tratar de que los tiempos se parezcan, ¿no? Entonces, el balance en línea afecta a una distribución de planta orientada al producto. Si yo tengo una planta orientada al proceso, no es necesario hacer un balance de línea. Pero si tengo una planta orientada al producto, sí, ¿eh? Bueno, entonces esto de acá es lo que ya hemos visto el ciclo pasado y lo estamos recordando. Ahora viene lo que hemos aprendido, ¿no? Dice la parte C, ¿no? Se trabaja un turno al día, 5 días por semana y 9 horas por turno.
Y la primera pregunta es, dice, hallar la capacidad real de la fábrica después del balance, ¿no? Después del balance en línea en horas por semana. Entonces, miren, hacemos lo siguiente, ¿no? La capacidad efectiva real es un turno por día, 5 días por semana y 9 horas por turno. Es lo que el problema me da, ¿no? Bueno, acá miren, días y días se eliminó, turno y turno se eliminó, me quedó horas por semana, ¿no? Horas por semana. Multiplicamos 9 por 5, 45 horas por semana. Entonces la capacidad efectiva real es esta, ¿no? 45 horas por semana. Ahí ya tengo la respuesta. La segunda pregunta, ¿qué dice? La segunda pregunta dice, hallar la producción real en unidades por semana, dice, después del balance. Hallar la producción real. La producción real, miren, en unidades por semana. ¿Qué significa que este sea el tiempo de ciclo real? ¿Qué significa que esto sea el tiempo de ciclo? Lo que significa siempre, ¿no? Que en este tiempo se fabrica una unidad de producción. Entonces, en 9 minutos se fabrica una unidad. En este caso, estamos hablando de ensamblar una lavadora, ¿no? Entonces, quiere decir que una unidad, o sea, una lavadora se ensambla o se fabrica en 9 minutos, ¿no? Miren, acá la capacidad, la producción real por semana. Acá miren, según lo que hemos hallado en la capacidad efectiva real, se trabaja 45 horas a la semana. Entonces, en 45 horas convertidas a minutos, que son 60 minutos, ¿cuántas unidades voy a fabricar? Una regla de 3 simple y me sale 300 unidades por semana. Entonces, esta vendría a ser mi producción real, que supuestamente coincide con la capacidad real, ¿no? Porque en el problema no me están diciendo que yo he perdido tiempo por algún motivo, ¿no? Entonces yo digo, una unidad se fabrica en 9 minutos, que es el tiempo de ciclo, en 45 horas, que es en una semana, ¿no? Pasados a minutos, ¿cuántas unidades se fabricarán? ¿No? ¿O cuántas lavadoras se ensamblarán? 300 unidades por semana. Ya contesté la segunda pregunta. La otra pregunta es, si la utilización es el 80%, hallar la capacidad de diseño en unidades por semana. Recuerden ustedes que la capacidad de diseño es la capacidad teórica, ¿no? Es cuando uno supone que la máquina nunca se detiene por ningún motivo, lo cual es falso, ¿no? La máquina en una planta se va a detener, ¿no? Cuando le doy mantenimiento, se va a detener. Cuando yo cambio mi producto, ¿no? Tengo que acondicionar la máquina, se va a detener. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Utilización es igual a la producción real por 100 entre la capacidad diseñada o teórica. Utilización, dato de problema, 80%. Producción real, lo hemos hallado en el problema anterior, 300 unidades, ¿no? Y la capacidad diseñada es lo que me están preguntando, ¿no? Bueno, operamos, pasamos a multiplicar, etcétera. Entonces la capacidad diseñada, proyectada o teórica es 375 unidades por semana. Y esa sería entonces la respuesta, ¿ya? Entonces miren, esa sería entonces, y con eso estaríamos terminando, miren, este capítulo de capacidad de planta. Miren que acá en el problema anterior, por ejemplo, había un DOP, una línea, ¿no? Una línea de producción, pero en una planta no hay solamente una línea de producción, en una planta hay 10, 20, 30 líneas de producción, ¿no es cierto? Pero el razonamiento sería el mismo. Entonces, miren, con esto estaríamos terminando lo que es la capacidad de planta, y las próximas clases vamos a comenzar a ver cómo hacemos para ver las alternativas de localización de planta, ¿ya? Vamos a ver algunos métodos para localizar la planta y nos va a tomar algunas clases y luego de eso estaríamos en condiciones de dar la primera práctica, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a comenzar a ver métodos para localizar una planta. Hay diferentes métodos. Nosotros vamos a ver 3 métodos: el método de los factores ponderados para localizar una planta, el método del punto de equilibrio, que está muy relacionado o parecido a lo que ustedes vieron en costos, y luego el método del centro de gravedad. Bueno, hay muchos métodos, ¿no? Vamos a ver algunos métodos, y luego de eso ya tomaremos la primera práctica calificada, ¿ya? Entonces, más o menos, yo supongo que la primera práctica calificada, más o menos,
debe ser el sábado 4 de septiembre, ¿ya? Más o menos, la primera práctica calificada debe ser, salvo que pase algo, el sábado 4 de septiembre. Entonces nos queda un tema por ver, que son cuáles son las alternativas para localizar una planta. ¿Ya? Vamos a ver ese capítulo, determinamos ese capítulo y ahí vendría la primera práctica que estoy calculando que más o menos debería ser el sábado 4 de septiembre. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar entonces, ¿no? Salvo que tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta sobre algo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces si no tiene ninguna pregunta, continuamos la próxima clase con otro capítulo que sería métodos para localizar una planta, ¿ya? Ahí nos vemos entonces hasta la próxima clase que sería el próximo, pasó mañana, ¿no? Sí, el Pasó sábado, mañana, ingeniero. pasó Nos mañana. vemos. Ya, hasta luego, hasta luego, Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. hasta luego. Luego, Hola, ingeniero, buenas Hasta luego, noches. ingeniero. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches.